Inicio grabación. Listo. Bueno, entonces, estábamos hablando sobre los textos, sobre los elementos que estábamos trabajando y cómo los estábamos trabajando dentro de la parte de la imagen. Ahora, cuando tenemos este tipo de textos o tenemos este tipo de elementos, decíamos que podíamos manejar o manipular diferentes objetos, ¿cierto? Dentro de este caso, pues pueden ser elementos ya reconocidos, como lo que tenemos acá de la historia, el manga, el cómic, el videojuego con el que estamos trabajando, Rodrigo, ¿cierto? Entonces ahí ya vamos a ver que esos elementos van teniendo en cuenta dentro de estos mismos un texto como imagen, ¿listo? Entonces los textos como imagen, cuando los empezamos a manipular o los empezamos a trabajar, tenemos que tener en cuenta, primero organizarlos, ¿cierto? Ya aquí, a partir de estas herramientas, en este caso, párrafo o carácter, que son las dos ventanas principales con las cuales vamos a trabajar siempre un texto, que se esté modificando, que se esté cambiando, que se le esté haciendo alguna distorsión o algún cambio significativo, ¿cierto? Entonces, las primeras con carácter, ¿por qué? Porque a partir de acá vamos a encontrar tanto la tipografía, ¿cierto? Las diferentes tipografías con las cuales podemos trabajar, en este caso, personalizadas completamente o ya descargadas o teniendo en cuenta pues, los diferentes elementos que se puedan utilizar. En este caso, estas tipografías o estos elementos pues están completamente personalizados, ¿cierto? Tenemos símbolos, tenemos elementos, tenemos diferentes objetos y siempre vamos a encontrar como una cantidad de material cuando los estamos buscando, cuando estamos generando este tipo de información para poder trabajar dentro de este. Entonces uno de estos pues es este objeto que tenemos acá, que es el logo o el nombre de esta serie de manga. Perdón. Entonces, a partir de estos elementos podemos ya simplificar los objetos a partir de vectores o podemos crear los vectores a partir de estos objetos. Entonces aquí en este caso voy a copiar esta imagen. La vamos a colocar aquí en nuestro espacio de trabajo. Es una imagen bastante grande, eso es muy bueno. Vamos a ponerla por acá. A sacarla de nuestro espacio de trabajo por ahora para poderla manipular, ¿cierto? Entonces, dentro de Illustrator, cuando colocábamos imágenes, la vez pasada les dije que teníamos dos opciones. Una, incrustarlas, otra, enlazarlas. Esto que acabo de hacer, técnicamente es incrustar la imagen dentro del espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque la copié y la pegué directamente sobre mi archivo. Cuando yo llamo la imagen, o cuando le digo archivo, colocar, es muy diferente, ¿cierto? Es una imagen que yo tengo guardada en alguna parte de mi computador, es una imagen que yo tengo por ahí ubicada en algún sitio, ¿cierto? Y a partir de esa imagen, pues simplemente le digo que la traiga y la coloque dentro de mi espacio de trabajo, ¿sí ven? Y acá en esta parte, ahí sí me pregunta si quiero enlazar, si quiero una plantilla o si quiero reemplazar algo que ya existe o pues mostrar las opciones de importación de este objeto. Pero acá me pregunta qué quiero hacer con este objeto, ¿cierto? Si lo llamo desde afuera. Si lo copio y lo pego, pues simplemente me lo está colocando dentro de mi espacio de trabajo. Son 19 requerimientos de RCC de ese auto. Ya voy teniendo pues el elemento incrustado. ¿Qué pasa con los elementos incrustados? Automáticamente acá en la parte superior vamos a ver que cambia la información, ¿cierto? Entonces, cuando tengo esta imagen seleccionada, la que acabo de pegar,
automáticamente me sale esto, desincrustar, ¿cierto? O sea, eso ya me está indicando que, lógicamente, está incrustada. Me aparecen estas opciones, calco de imagen, máscara o recortar imagen, ¿cierto? Entonces, aquí me está dando unas opciones para manipular un JPG o una imagen en bitmap, ¿cierto? Estas imágenes en bitmap, pues, no se pueden manipular. Ustedes saben que son una foto y simplemente son elementos con los cuales vamos a ir trabajando, pero que no podemos manipular dentro de Illustrator de una forma más específica. Esta herramienta, el calco de imagen, es con lo que vamos a empezar a trabajar. ¿Para qué? Para poder utilizar como referencia un objeto, y decirle a estos elementos que se conviertan en vectoriales. Entonces, tenemos aquí calco de imagen, lo activo y automáticamente se me está vectorizando este objeto. ¿Sí ven? Aquí ya empezamos a ver que este objeto se está vectorizando, empieza a adquirir tanto un fondo como un solo tono. ¿Listo? ¿Qué está sucediendo acá? Me está transformando todo lo que sea JPG en vectores. Al activar esa herramienta, vuelve y me cambia todo lo que tenemos acá en la parte superior. Entonces ya tenemos ajustes preestablecidos por defecto, ¿cierto? Que dentro de este vamos a encontrar diferentes opciones para poder calcar este objeto. Entre estos, pues foto de alta fidelidad, donde si tenemos una imagen que tenga mucha información o que tenga un elemento con mucha calidad y que necesitemos específicamente vectorizarlo, pues nos va a generar una vectorización de alta calidad a partir de este elemento. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a respetar esto que estamos viendo acá en pantalla. Colores, va a respetar los espacios, las curvas, las diferentes modulaciones que pueda llegar a tener en cuanto a la calidad este objeto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en la parte de la línea que tiene por fuera este vector, cada uno de esos detalles y de esos elementos, pues los va a mantener con su mayor calidad posible. ¿Listo? ¿Qué más vamos a encontrar acá? Foto de baja fidelidad, donde si la activamos, pues ya vamos teniendo otro resultado muy parecido, en este caso, pero él simplemente va tomando como menos cantidad de información, ¿cierto? En este caso, ¿por qué no estamos viendo tanta diferencia? Porque uno, tenemos solamente dos tonos, dos colores, que eran el negro y el rojo, o ese rojo casi tirando a naranja que tenemos en el símbolo de todo el nombre. Entonces tenemos estos dos elementos que son muy simples, muy sencillos de vectorizar para Illustrator, para esta herramienta. Entonces no vamos a percibir mayor cantidad de diferencia en este elemento. Otra facultad que tiene este objeto es que tiene una calidad bastante alta, ¿cierto? Eso también me ayuda en lo que estoy vectorizando. ¿Listo? Ya ahorita vectorizamos una imagen mucho más llena de objetos y con unas calidades intermedias y ya vamos a ver la diferencia dentro de lo que estamos haciendo. En este caso, ¿qué necesito? Necesito todos estos elementos, necesito colores o solamente necesito lo básico. Si necesito solo lo básico, entonces me voy aquí a sombras de gris, logotipo en blanco y negro, ¿cierto? O siluetas. ¿Listo? Estos, pues simplemente, este gráfico en líneas, pues simplemente me convierte el objeto literalmente en outline, en línea por fuera de los elementos. ¿Sí ven? Me lo simplificó tanto que ya ni siquiera se perciben algunas de las letras. Entonces, pues, dependiendo de lo que yo esté buscando o quiera generar, pues simplemente lo utilizo. Este es el de siluetas. La imagen está bastante buena. Creo que este es uno de los que más me sirve y no me está generando tanto peso o no me está generando tanta información.
¿Sí ven aquí donde se unen estos dos elementos? La T y la Y, lo mismo acá la R y la Y. Ahí es donde estamos viendo la mayor cantidad de diferencia en estos objetos. Pongamos este logotipo blanco y negro. ¿Sí ven cómo cambia? Ya no está redondo, ahora está puntudo este objeto. Esos son los cambios máximos que vamos a ver en este caso con relación a este objeto. Encuentro el modo de calco interactivo que me funciona bien para este texto, para este objeto que estoy creando, y cuando ya acabo esto, pues simplemente le digo expandir. Todavía no entro aquí a resultados de calco, nada de esto, si contornos o contornos con mi imagen de origen, nada de esto porque pues no tengo mayor información dentro del objeto. Por ahora está muy básico, muy simple, muy sencillo. Entonces ya teniendo este objeto le voy a decir expandir. Listo. Al decirle expandir, ya lo he convertido ahora sí en un vector. ¿Cómo lo puedo comprobar? De esta forma. Control Y y vemos que existe como un trazado. Ya no es una imagen. Lo acabo de convertir en vector. Esta herramienta es muy útil dentro de la diagramación. No solamente porque me permite vectorizar los objetos que estoy utilizando, sino porque también me permite o me facilita poder trabajar con objetos puntuales que de pronto necesito como títulos, subtítulos o elementos que voy a utilizar dentro de mi diagramación. Entonces ya con este objeto vectorizado, yo ya lo puedo aumentar o reducir de tamaño, ¿cierto? Ya puedo jugar con él y puedo cambiar y modular esos elementos. Volver a plantear ese número teniendo en cuenta que ahora, ya va a atender los 19 cuando tengo este objeto, me aparece como agrupado, ¿cierto? Tengo un fondo, que es lo que vemos acá, tengo las letras, tengo los elementos, pero todo es un grupo en este caso. Ahora, este objeto, para desagruparlo, ustedes ya saben, simplemente clic derecho, ¿cierto? Y nos va a aparecer acá, desagrupar. Sí, señora, porque como no a lo que aparece desagrupar, pues simplemente vamos tomando y vamos probando si ya está desagrupado, si no, volvemos y le decimos desagrupar, clic derecho y comprobamos que ya no me aparece desagrupar, solamente me aparece agrupar, o sea que el objeto ya se soltó. Hago clic en alguna parte, vuelvo y tomo acá mi objeto y ya empiezo a ver cómo este elemento se ha desagrupado. Estos bordes o estos elementos quizás me sirvan para algo, si no, pues simplemente los vamos borrando, porque pues no son necesarios, si no son necesarios no los vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos estos elementos que tenemos acá, que son solamente el texto, los bordes puntuales, y con esos elementos es que empezamos a trabajar. Aquí vamos a discriminar algunos objetos, ahorita los vamos a ir separando, sí, señora, para poder trabajar de forma uniforme o vamos a trabajar cada uno de estos objetos como un contenedor. ¿Listo? Entonces para allá vamos con este objeto. Ya tenemos nuestro logo, ya tenemos nuestro elemento vectorizado. Recuerden que esto también se puede buscar ahí en internet, por ahí ya les pasé algunos recursos para que buscaran este tipo de elementos y pudieran trabajar con esos objetos de forma también ya vectorizados, como lo que hicimos con los logos y eso. Voy a tomar aquí estos elementos, bueno, este también, este objeto, por aquí todos estos elementos que están fuera de las letras, que no son parte de ellas, y los voy a agrupar. Sí, señora, y esos 5 ¿listo? requerimientos no están Entonces acá ya tengo esos elementos agrupados. Entonces por eso pues tenemos que ya me quedan las letras sueltas y ya puedo empezar aquí a trabajar sobre esto. Pero no están reiterados. ¿Listo? Entonces acá ya los tengo separados. Puedo trabajar directamente sobre los elementos. Pero con la parte del logo que estaba al frente que bueno, pues que de alguna manera se borró o algo así. ¿Qué? El logo, mira, es que ese logo mira, ese, sí. Ahí están las flechas y ahí se va. El simbolito. Sí,
¿Qué Sí, pasa con él? estoy cogiendo solamente el texto, solamente las letras. No, ¿Listo? papi, hoy no lo, la verdad, Estoy trabajando solamente solamente estaba sobre las calculado letras. dentro del 2020, Ahorita pero no voy a trabajar ni la información línea respecto a esos 5 aspectos. ni el símbolo del objeto. ¿Por qué? Porque en el logo original ellos siempre lo trabajan de esta forma, ¿cierto? Donde trabajan la tipografía completamente independiente de lo que es el símbolo que tienen en este caso. Y ese símbolo está teniendo un color. Entonces, por eso no lo voy a trabajar ahorita, sino voy a trabajar solamente la parte de las letras, los textos, ¿cierto? Entonces aquí yo ya tengo un objeto que puedo convertir en contenedor, ¿listo? Ese objeto, como me sirve como contenedor, yo lo puedo utilizar dentro de una imagen, o perdón, con una sola imagen. En este caso, pues aquí vamos a tener una cantidad exagerada de imágenes, simplemente es escoger alguna. En este caso voy a escoger alguna que tenga bastantes elementos oscuros para que me contrasten y me mantengan estos contrastes que me están haciendo este tipo de imágenes, ¿cierto? Con estas gradaciones, con este tipo de elementos. Vamos a buscar por acá algo medianamente oscuro, que tenga mucha información, que tenga muchos elementos. Bueno, entonces, encontramos nuestra imagen. Vamos a usar, por aquí ya había tenido... Se me hizo. Bueno, vamos cualquiera ahí a la diestra. Busquemos una grande para que no se nos pixele. Listo, tamaño grande. Listo. Entonces, vamos a coger esta imagen que está acá. Entonces, tomamos nuestra imagen, encontramos nuestra imagen y la vamos a colocar acá, en nuestro espacio de trabajo. Igual, ¿cierto? Entonces, control C, control V. Para redimensionarla, recuerden que siempre que redimensionamos imágenes, lo hacemos desde las esquinas, ¿cierto? Pero no de forma simple, sino desde la esquina y oprimiendo la tecla Shift. ¿Para qué? Para mantener la proporción del objeto. No vamos a desproporcionar esas imágenes. Vamos a mantener esa proporción, vamos a mantener esos elementos, esos parámetros de proporción, porque pues las imágenes tienen una proporción con un fin, ¿cierto? Y ese fin pues lo tenemos que respetar. En este caso es simplemente mantener su forma, mantener su imagen, mantener todos esos parámetros y todos esos elementos que estamos viendo. Listo. Entonces tenemos ya este objeto puntual, ¿cierto? Colocado sobre el texto completamente. En este caso estoy cubriendo todas las letras. Necesito que cubra todas las letras porque van a ir colocadas específicamente dentro de cada una de estas. En ese orden, tal cual como está ahí. ¿Listo? Las podemos voltear, las podemos subir, bajar, ¿cierto? Las imágenes, dependiendo de lo que queramos colocar encima de. En este caso voy a colocar por acá abajo este objeto para ver qué parte está quedando y qué parte no está quedando dentro de mi imagen. En este caso, creo que este es el personaje principal, este chico. Entonces voy a tomar esta imagen y la voy a voltear. Entonces, clic derecho, transformar, reflejo. Aquí con el reflejo, vamos a decirle que vertical, previsualizar, ¿sí ven? Y le decimos OK. Listo. Ahora sí, ya estoy teniendo una imagen que el personaje está quedando dentro del objeto, ¿cierto? Ya aquí esta parte que va a ir vacía, pues ya no tengo mayor inconveniente porque el elemento que está ahí pues está completamente vacío. Pero, pues, hay que entonces acá ya empiezo a tener como esos objetos puntuales dentro de esto. Digamos, tomo mi imagen de nuevo, la paso acá arriba estamos descontando los 40 que ya vamos y sobre este objeto vamos a empezar a trabajar. Entonces, pues, entonces no los estamos incluyendo. Voy a tomar la imagen y voy a decir control X para recortar. Control X. Voy a tomar acá la primera letra
y las voy a tomar por separado en lo posible para no generar tanto conflicto, tanto inconveniente en un tema de convertirlo en contenido. Proyectado. ¿Listo? Tomo la primera letra, Eso es reviso proyectado, que ingeniero. aquí este botón que dice dibujar en el interior me funcione, ¿cierto? Le digo activar, dibujar en el interior y le digo edición, pegar en el mismo lugar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no me mueva el objeto. Desactivo el objeto, sigo con el otro. Si ya es un grupo, pues lo mantengo así. Le digo pegar en el interior, edición, perdón. Sí, pegar en el interior, edición, pegar en el mismo lugar, ¿cierto? Entonces la imagen ya va quedando acomodada directamente en el lugar donde yo la tenía colocada. Entonces continúo por acá, dibujar en el interior, pegar en el mismo lugar, y así sucesivamente. Entonces, con cada uno de estos elementos, pues simplemente le vamos diciendo lo mismo y vamos teniendo ya nuestra unión del objeto que acabamos de convertir en contenedor. Ahora sí vuelvo y prendo el borde, vuelvo y prendo estos elementos y vamos teniendo ya un objeto mucho más organizado y un elemento con el cual podemos ir trabajando de forma más idónea, ¿cierto? Entonces acá ya veo el personaje, sí, pero digamos, aquí ya veo ahí este nosotros elemento, en el ya cuadrito tengo que Clau te envió, ahí están los el que ya se logo, están los ejecutando objetos para septiembre, unidos, ¿cierto? ¿cierto? Entonces Acá digamos, ya, nosotros ya ahí empezamos a estamos tener una pidiendo unidad adicionales para en eso, cuanto a pues lo igual que es ese la es el imagen y la todo. forma. Entonces ahí está incluido el RCC. Ahora, Entonces, lo que ¿qué te más digo, tiene nos este toca objeto revisar nuevamente o el qué más número tiene este de los que logo tenemos representativo? Por acá en ¿cómo esta se llama? parte, Solicitar, cuando pues, porque si teníamos ya está el en nombre, RCC no lo necesitaríamos. encontrábamos que Y pues tenía esto, adicional, sí veo que tenemos gradaciones, un número ¿cierto? que no me está O cuadrando, elementos con respecto a uno adicionales de los dentro de autos este que objeto. lo reviso ya mismo, porque no me coincide Esos con la elementos yo los información puedo de la matriz, trabajar donde dentro tengo del los mismo Illustrator. requerimientos parciales de los autos pendientes. Por ejemplo, expediente. vamos a hacerle esa gradación. ¿Listo? Voy aquí a apagar de nuevo la parte que tengo agrupada, dejo solamente el texto y voy a hacer Eso un se va reportando recuadro semanalmente dependiendo encima de lo que uno va contestando, del o sea, objeto que estoy gestionando y luego, trabajando. ¿Listo? Vamos aquí a las radicando. referencias o lo que Entonces, tenemos como dependiendo referencia, de la información que son vamos todos teniendo estos semana a elementos por semana, pues acá. nosotros vamos incluyendo los Vamos a números que tomar son, este y pues el y Excel vamos a hace ir la suma revisando allá estos al final. objetos en cuanto al comportamiento que están teniendo esas gradaciones. Entonces vemos que son unas gradaciones que van habitualmente de un color hacia otro elemento más oscuro, ¿cierto? Voy a tomar esto como referencia. Copiar imagen y lo vamos a colocar aquí. ¿Listo? Entonces, con este objeto, con estos elementos, voy a tomar como referencia estos colores. ¿Para qué? Para hacer una gradación. Entonces aquí en este recuadro vamos a activar nuestra herramienta de degradado o vamos a colocarle un degradado aquí en los colores a ese objeto. ¿Recuerdan? Esto ya lo habíamos utilizado. Nuestra herramienta de degradado y el degradado dentro de un objeto. Se nos activa esta pestaña de degradado donde podemos manipular este objeto. Ya lo podemos hacer por acá, por la pestaña, o directamente con la herramienta de degradado. Entonces, con cualquiera de estos dos objetos, podemos voltear, manipular o cambiar colores o elementos dentro de este objeto. La más fácil es con esta ventanita que nos aparece acá, que si no la tienen por ahí a la mano, pues simplemente es entrar aquí a Ventana. Sí, señora. Y buscar donde dice degradado. Entonces, al buscar acá, activarla, vuelve y me aparece mi degradado en este caso. Vemos que ahora aparece un nuevo degradado acá en Illustrator. Tenemos degradado lineal, degradado radial, ¿sí ven? Es un círculo, y un degradado forma libre o personalizado, ¿cierto? Estas formas libres pues ya empiezan a tener distorsiones o elementos adicionales como podemos ver dentro de este objeto. Y esos elementos pues simplemente los voy colocando, en este caso pueden ser puntos o líneas, como dice acá, ¿cierto? Y con los cuales yo puedo ir manipulando el color.
¿cierto? Entonces lo puedo llevar acá, más para acá, y lo puedo ir manipulando dependiendo de lo que necesite, ¿cierto? Esto es mucho más interesante de trabajar como degradado, pero pues en este caso, este elemento consume bastantes recursos, entonces hay que tener cuidado con lo que estamos trabajando, el tamaño de la imagen que no vaya a ser muy exagerado, o que los objetos pues sean muy puntuales en cuanto a lo que estamos haciendo. Podemos aumentar el tamaño de estos objetos, ¿cierto? Aquí con el otro circulito que tenemos en la parte exterior. Cambiar las proporciones de esos degradados en general. ¿Listo? Por ahora vamos a utilizar un degradado lineal, algo muy sencillo, con estos tonos que tenemos acá. ¿Listo? Lo primero que hacemos es colocar nuestro degradado lineal. Aquí en ángulo vamos a decirle 90 grados. ¿Cierto? Ya tenemos un color arriba, otro abajo, en este caso negro y blanco, que son estos dos colores que tengo acá sobre mi barra de color o mi regulador de degradado, que es esta barrita que tenemos acá, ¿cierto? Entonces sobre esta es donde vamos a manipular los colores. Ya con este objeto organizado, pues simplemente vamos a tomar la muestra del color. Entonces tomamos el regulador que vamos a cambiarle el color, en este caso va a ser el blanco. Tomamos la herramienta selector de color y tomamos la muestra, ¿sí ven? Es tan sencillo como eso. Ya no tenemos que ir a comandos especiales, específicos, la herramienta ya la pulieron muchísimo, la han ido arreglando, entonces es bastante sencilla y simple de trabajar. Tomamos el otro regulador, como ya tenemos activo acá el selector de color, tomamos el siguiente tono. Entonces, aquí ya vamos teniendo los dos tonos específicos con los cuales podemos ir trabajando este objeto. Entonces, vamos a ver cómo este objeto se puede colocar dentro de y puede generar la gradación y el efecto que tenemos dentro de nuestra imagen. ¿Listo? A la 1 de la tarde. Ya tenemos el objeto, ya tenemos el degradado. Vamos a ir aquí a apariencia o vamos a ir a los modos de fusión del objeto, ¿cierto? Dentro de esos modos de fusión, buscamos aquí, opacidades, vamos a buscar atributos, acciones, apariencia, ya está. Un segundo porque se me perdió la herramienta. Transparencia, listo. Entonces, si no la tienen activa, como me ocurrió a mí, ya saben. Simplemente ventana y activamos transparencia. Esos 10 requerimientos ya se Entonces, con estas dos ventanas es que vamos a manipular esto. Aquí en transparencia vamos a tener dos elementos. Uno, que podemos bajar la opacidad, ¿sí ven? Y automáticamente me va generando esa transparencia del objeto. O dos, por medio de un modo de fusión con el cual puedo generar la mezcla entre los objetos que tenemos frente y fondo y puedo ir trabajando y manipulando esos elementos con respecto a lo que tenemos dentro de la imagen, ¿cierto? Acá tenemos los que resaltan la iluminación de los objetos, aclarar, los otros que oscurecen, las superposiciones, estos son bastante interesantes, luces fuertes, luces suaves, ¿cierto? Acá los estamos probando todos para ver qué hace cada uno de estos elementos y vamos viendo el comportamiento que tiene cada uno de estos objetos. ¿Basado en qué es este comportamiento de este tipo de imágenes o de este tipo de elementos? Están basados en la información que tienen de frente, que en este caso, pues esa información es muy puntual. Tenemos dos colores planos completamente, ¿cierto? Que son un color bastante oscuro, un café, así tirando a negro, y un rojo bastante vívido, y se tiene que mezclar con todas las imágenes y toda la información que tenemos de fondo en cada uno de estos objetos. Si te fijas en la última Entonces ahí vamos viendo cómo ese elemento empieza a funcionar y empieza a fusionarse con lo que tenemos de fondo. En este caso nos funciona bastante bien multiplicar, ¿cierto? Donde nos oscurece y nos realza
los rojos del objeto, muy parecido a lo que Sí, tenemos señora. acá en el logo, por los tonos que estamos teniendo. Aquí voy a bajar un poco, para tener puntualmente la parte más oscura, y acá voy a Esos subir un poco el tres, rojo, esos de para 35. tener esa parte también muy puntual. Repetimos el proceso, 45 seleccionado el ceros. Esos son- objeto, sí, señora, esos están control radicados, X, son de los autos de 2015, hacemos doble clic en 2017, cada una pero de están las radicados como imágenes como parciales porque las con el actividades no se han objeto, realizado, ¿cierto? porque son de 1%. ¿Para qué? Para Entonces, por entrar eso están pendientes, al pero, pues, interior de este creemos que no objeto. hay otra Entonces, respuesta diferente ya con al eso, errado, o sea, yo no le le puedo podríamos decir dar cierre, entonces va a pegar seguir en el siendo mismo parcial. lugar, Por lo eso mismo. ya no tomamos más tiempos para ese Entonces, expediente. edición, pegar en el mismo lugar. Ya colocó el objeto ahí adentro. Salgo, tomo el segundo objeto, doble clic, edición, pegar en el mismo lugar, y va quedando colocado ese elemento en cada uno de estos objetos. Doble clic, edición, pegar en el mismo lugar. Doble clic afuera, para soltarlo. Tomo el siguiente objeto, doble clic, edición, pegar en el mismo lugar. ¿Listo? Entonces ahí ya voy teniendo esa similitud y voy jugando con esos elementos de acuerdo a lo que me está manipulando y lo que me está manejando este tema con respecto al logo o a las imágenes originales de este elemento. Vamos a poner este por acá también porque ya no lo estamos utilizando. Ahora sí, prendemos este objeto, revisamos si necesitamos o vamos a utilizar ya ese loguito, este símbolo, ¿cierto? Lo vamos a tomar con la herramienta de selección directa, hago clic sobre el mismo objeto, vengo acá y le digo gotero, o herramienta gotero, y tomo la muestra de color directamente del objeto. Busco qué muestra de color va pues acorde con lo que tenemos dentro del logo. Creo que la más idónea es esta que tenemos acá en la imagen segunda que utilizamos. Y a partir de esos elementos ya tenemos un logo o un objeto de texto completamente personalizado. Voy a seleccionarlo todo, le voy a decir control G para agruparlo completamente. Y ya tenemos ese elemento con el cual vamos a poder trabajar o vamos a poder directamente personalizar Sí, señora, todos nuestros diseños, ¿cierto? Entonces, de esa forma personalizamos tanto el texto y convertimos los textos o los objetos en y pues eso contenedores eso también. venía así ¿Listo? desde que nosotros Eso se llegamos, puede porque con esos un autos texto están normal, radicados, digamos, o sea, con en el una momento imagen que era, normal. en 2015 o en 2017, También se puede fueron con un radicados, se les texto dio su respuesta, pero directamente, ¿cierto? seguían para Convertirlo en las matrices como contenedor. parciales, por eso nosotros los Entonces, mantenemos digamos que acá le de podemos esa decir a manera. este Pero objeto pues si ya la directriz que es que pegue eso algo. se cierre, pues ya Acá el problema es nosotros cerraríamos esa brecha, el ya. color del texto, que es el que no me permite ver ese tipo de elementos, o los modos de fusión que tienen los objetos con los cuales estamos trabajando. ¿Listo? Entonces, digamos que este objeto lo vamos a convertir en contenedor, en texto, literal, ¿cierto? Sin ninguna modificación, sin ningún elemento. Vamos a tomar esta, que tiene colores bastante vívidos. Copiar imagen. Tenemos nuestro objeto, le decimos que se convierta en contenedor o dibujar en el interior y le decimos control V, ¿cierto? Sucede exactamente lo mismo. En este caso, pues la diferencia es que ya estamos usando un texto literal, un texto que se puede modificar, que se puede personalizar, ¿cierto? Aquí yo lo puedo personalizar, lo puedo seleccionar. Si nos fijamos bien, pues es simplemente activar la herramienta de texto, seleccionarlo y modificarlo. Entonces, digamos que quiero todas en mayúsculas, todas en alta y listo. Se sigue modificando y ahí pues se sigue acomodando lo que tenga en el interior con respecto a cada uno de estos elementos. Entonces aquí vamos viendo ya el nivel de personalización que vamos teniendo en cuanto a la imagen, los textos y los objetos que tenemos dentro de Illustrator. Voy a colocar este objeto acá detrás para realzar bastante lo que tenemos aquí con respecto al nombre o a ese objeto
dentro de este objeto. Aquí en este caso, como el objeto es un grupo total, Sí, señora. ya lo podemos decir que queremos editar el interior y podemos mover pues, la imagen o los objetos que tengamos dentro de este. Editar en el interior. ¿Cierto? Entonces vamos a correr por acá el personaje, podemos reducir un poco la imagen. ¿Cierto? Podemos acomodar ese tipo de elementos y personalizarlos completamente. Listo. Volvemos y le decimos editar contenedor y listo. De esa forma, entonces yo puedo estar trabajando tanto elementos personalizados, como el que acabamos de crear, ¿cierto? O elementos que son completamente editables, como el texto dentro de nuestro espacio de trabajo. No solamente se puede con textos de cabezotes, también se puede con texto corrido. Si yo coloco un texto completo, ¿cierto? Una mancha de texto completa dentro de mi espacio de trabajo, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Acá, pues simplemente seleccionar cualquier tipo de tipografía, ¿cierto? Alguna tipografía, algún elemento que tengamos en general, en altas o en bajas, como lo quieran trabajar, y sobre este objeto, pues simplemente modificar o modular ese tipo de elementos. Entonces este objeto que tenemos acá, que estamos teniendo aquí en mi espacio de trabajo, también se puede personalizar o se puede convertir en un contenedor. Tengan en cuenta que esto es un texto completo, ¿cierto? Vamos aquí a decirle ajustar con la última línea hacia la izquierda, ¿cierto? Para que se vuelva un bloque completo. Y simplemente venimos acá a dibujar en el interior y colocamos la imagen o lo que queramos colocar dentro de esta. ¿Bien? Aquí ya tenemos el objeto dentro de, vamos a quitarle acá la selección, y ya vemos cómo este objeto se convierte en contenedor y cada una de las letras, sin necesidad de discriminar si es un grupo, si tienen huecos, si tienen alguno de esos elementos, sin discriminarlos, los convierte en contenedores. Entonces aquí vemos que la herramienta, pues, mientras tenga un grupo, mientras tenga un objeto unificado, él no tiene ningún problema por convertirlo en ese contenedor. ¿Listo? Ya vamos teniendo varias herramientas, ya vamos teniendo varios elementos con los cuales podemos ir trabajando. ¿Listo? Entonces por acá también podemos hacer lo mismo, algo muy parecido a lo que hicimos ahorita, un fondo, organizar, enviar a atrás. ¿Listo? Y aquí ya empezamos a ver algo mucho más interesante. Ya no solamente estamos teniendo textos que son contenedores, en este caso, hablando de títulos, subtítulos o elementos parecidos, ¿cierto? Sino ya estamos hablando de contenedores puntuales. En este caso, estos contenedores. Pero digamos que no se puede leer, profe. No, lógico. Ahí sería el problema. Esa es todo buena. Ya lo estoy organizando. Sí, señora, estos todos están para que se pueda leer y para que se vean pues, los detalles que tiene. Pero digamos que la imagen yo dejaría pues leer el texto. No, realmente. Esto es un ejemplo. Simplemente yo no les estoy diciendo que vayan a hacer esto. No, sí. Les estoy mostrando cómo funciona la herramienta, cómo se puede utilizar. Y, lógico, esto queda súper complicado de leer. Esto tiene varios problemas. Y en parte esos problemas no son solo la imagen, sino también la tipografía. En este caso está completamente en altas, ¿sí ven? A lo que la voy transformando, a lo que la voy cambiando, en este caso regular, thin, bold, ¿cierto? Si la volvemos un poco más liviana, no sí, tan señora, pesada, pues, en la parte de RCC, ya se empieza a volver un poco más legible el objeto, en este caso, teniendo lógicamente un fondo que contraste con todos los elementos, que contraste con todos los objetos, pues ahí ya se va volviendo algo mucho más legible y más sencillo de ver. Seguimos teniendo pues estos inconvenientes, ¿sí ven?
todavía tiene sus errores la herramienta, entonces pues ahí mismo se entiende y se sobreentiende que la Ahí ya hay como un fondo, como un... tiene algunas variaciones, tiene algunos errores todavía que me están generando conflicto. Entonces, pues, ahí ya estoy viendo que no es simplemente lo que veo o que percibo, sino que también la misma herramienta, cuando ya tiene tanta información, pues ahí ella misma se complica, ¿cierto? Entonces, ahí ya vamos entendiendo Pues, que no es ingeniera, tan legible, que no es tan sencillo, que pues utilizar un contenedor tan grande para colocar una imagen es bien complejo, pero se puede utilizar. Digamos que no con tanto texto, se puede utilizar con un texto mucho más grande, ¿cierto? Mapache, Con nosotros algún ya lo elemento trabajamos mucho en más agosto, específico, ya trabajamos ya sea lo de como el exploración, título lo de o Mapache un elemento exploración, ya lo que trabajamos en agosto. definitivamente Y lo que queda abierto podemos fue lo que editar ahorita o que Papi podemos comentó, que es porque manipular no se o tiene la información cambiar clara para dar la dentro de respuesta. estos objetos. Y los de 1% que tú ¿Listo? ya me dices que los puedo dar entonces Entonces por ahí ya cerrados. vamos Lo que cambiando, estamos trabajando ahorita en modificando, septiembre y ya es vamos solamente viendo Mapache ahora sí producción. Y que Mapache el producción, objeto entonces tendría que recalcular ya que aquí los no tiempos, teniendo tiene en cuenta tantos que el errores, RSS ¿sí va ven? a contestar, pues, de Entre pronto más sí va a grandes, todos contestar esos por elementos se ahí van confiamos corrigiendo. para ese dato. Y de Entonces Canadá ahí los hizo tenemos los en datos que cuenta están eso, ahí. en que esos objetos y que esos elementos automáticamente se van solucionando a medida que vamos agrandando o vamos cambiando el tamaño de estos elementos. Entonces, entre más grande, mejor funciona. ¿Listo? Entre más grande vemos que este objeto pues tiene una mejor solución y se ve mucho más simple para poderlo manipular. Entonces acá simplemente doble clics, podemos entrar en la imagen, en cada uno de estos objetos, editarlos, podemos seleccionarlos, cambiarlos, borrarlos, aumentarle a algunos el tamaño, ¿cierto? Volverlos a personalizar y a partir pues, de esos elementos vamos a tener diferentes resultados. Las imágenes pues también las podemos separar, las podemos reducir, aumentar de tamaño dentro de cada uno de estos objetos y pues cambiar y modificar el contenedor en general. ¿Listo? Mismas facultades que tiene el objeto, exactamente como si fuera un contenedor cuadrado o personalizado, pero pues siempre vamos a tener ese tipo de elementos completamente personalizables. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, por el momento no. Listo. Entonces, Pues, profe, señor. eso se hace con logos, ¿no? Esto que estamos haciendo, sí, lo podemos hacer con logos, podemos hacer con cualquier tipo de elemento simple que podamos ir trabajando. Lo ideal es hacerlo con logos, por eso seleccioné este logo, por eso seleccioné este elemento, porque podía ser muy personalizable. Este tema del anime y los videojuegos y todo eso que tiene este objeto, me ayuda a eso, digamos como a Kevin, que le gustan los Digimon. Eso también tiene un resto de información y un resto de imágenes. O sea, eso llega a un nivel de personalización altísimo. Entonces ahí vamos a tener muy en cuenta esos niveles de personalización. Y a ese es el trabajo que vamos a continuación. Entonces, vamos a trabajar ahora sí ya un elemento puntual. Vamos a trabajar sobre un objeto directamente personalizado, algo como lo que tenemos acá, ¿listo? Entonces, vamos a hacer algo muy parecido, vamos a escoger un tema y sobre ese tema vamos a ir personalizando tanto los títulos, los subtítulos y los demás elementos, ¿listo? Entonces, digamos que no los estamos contando ahí, sino solo los que Bueno. Listo, profe.